Bueno, antes tengo que grabar. Ahora sí. Listo. A ver, estamos viendo el Corel. A ver, lo que habíamos visto es todo el cúmulo de herramientas que tiene en el lado izquierdo y algunos otros accesorios de la ventana principal de trabajo. Bien, yo creo que de eso no hay mucho problema porque muchas herramientas son similares a lo que ya habíamos visto en otros programas o lo que han visto ustedes también en otros programas, ¿no? Tanto vectoriales como de otra índole. Y aquí lo que nos sobraría por hacer es ver algunos efectos que tiene el mismo CorelDRAW. A ver, vamos a crear, por ejemplo, una figura irregular como a ver, como este, creo que es un paralelepípedo o algo así, o un cono truncado. Un triángulo truncado sería. Entonces, a esta imagen le vamos a hacer le vamos a aplicar algunos efectos, pero le daré un poco de color primero y listo. Bien, cuando nosotros hacemos bueno, cuando hemos visto ya la parte de efectos, ah, bueno, no habíamos visto esta parte de los efectos que también tiene el mismo programa. A ver, lo voy a seleccionar la pieza y nos vamos a efectos. Entonces, dentro de estos efectos, por ejemplo, tenemos todo esto que está especificado acá. Algunos no están con el acceso activado porque algunos de estos efectos son solamente para mapas de bits, o sea, fotografías o, o parecidos, ¿no? Entonces, todo esto que habla, por ejemplo, de mejora del contraste, ecuación local, proporción, muestra, destino, curva tonal, y saltándonos más abajo, color selectivo, reemplazar colores, desaturar y mezclador de canales, son los que están destinados solamente a mapas de bits, ¿no? En estos gráficos vectoriales, lo que sí podemos hacer es darle estos que están eh, marcados un poco más oscuro, ¿no? O sea, esto del brillo, contraste, intensidad, equilibrio de color y el gamma. Entonces, miren, por ejemplo, yo voy a entrar a equilibrio de color y podemos jugar con algunos parámetros. En el caso de los parámetros que cambiemos, podemos hacerle una previsualización y ya nos va a mostrar el resultado, ¿sí? Y así podemos hacer varios de los cambios que necesitamos en la gráfica que estemos construyendo, ¿sí? Bien, entonces estos parámetros que puedan ser ajustados, eh, los pueden ir experimentando ustedes, pero solamente con estos que están resaltados, ¿no? Los demás no están activados, pero se activan cuando es un mapa de bits. A ver, le voy a poner la siguiente, el siguiente submenú y, por ejemplo, transformar. En transformar tenemos invertir y posterizar. Por ejemplo, el efecto invertir, bueno, yo creo que ya lo han visto esto en los programas tipo Photoshop, nos invierte según la escala cromática a un color inverso, ¿no? Es una especie de negativo que le saca al color o a los colores que estamos usando en una pieza gráfica. Después tenemos la parte de transformar estados, posterizar. Por si acaso el posterizado, bueno, aquí no se va a notar claramente, pero sí cuando tengamos alguna especie de degradado, por ejemplo. Aquí le voy a poner un degradado. Ahí sería un degradado, diremos que sea de blanco, digo de naranja a blanco, ¿ya? Y le vamos a aplicar el efecto que dice posterizar. Hola, si alguien quería decir algo. Ah, ya, de todos modos, me hacen notar si quieren comentarnos algo o algo así, ¿sí? Entonces, seleccionamos la pieza que está con el degradado y después en efectos y transformar, posterizar. Entonces, con el posterizado podemos hacer que cambien
ahí, solo que no se va a notar hasta que no le hagamos previsualizar. ¿No? Entonces va haciendo esos cambios que se van notando en esta degradación de fondo. En sí, el efecto lo que hace es jugar con una, con una clave cromática que es, le dicen posteo, ¿no? O sea, esto está referido a que los colores que toma, según ese slider que tenemos para mover de izquierda a derecha, entonces los colores que toma son parecidos a los que les llamaríamos también complementarios y así va cambiando el tipo de coloración que tengamos en una determinada pieza, ¿no? Con algún tipo de efecto o relleno. Luego tenemos los otros efectos dentro de perdón, ya no dentro de transformar, sino con el lugar que dice corrección. En corrección, por si acaso, no está activado este efecto que dice polvo y arañazos, pero sí se activa cuando estamos usando también mapas de bits, ¿no? Entonces, vamos a probar si realmente se activan aumentando un mapa de bits. Le voy a aplicar o introducir una fotografía y veamos si la fotografía, si responde o no a esos comandos, la foto que le estoy insertando. Bien, entonces tenemos aquí la foto y veamos si responden o no esos comandos que les había mencionado antes. Por ejemplo, en efectos, ajustar, ahí está. Y tenemos así en todos los efectos que tiene, pero que estaban destinados a los mapas de bits, ¿no? Entonces aquí están todos ya activados. Entonces podemos usar cualquiera. Miren, por ejemplo, tal vez uno que usen harto es esto de la ecualización tonal para determinar, miren, lo voy a mover el parámetro de 53 a uno diferente. Entonces con la ecualización tonal podemos tener este tipo de efectos. Ecualización local, perdón. Pero tenemos que activarle con previsualizar, ¿no? Bueno, a veces empieza a pensar un poco y hay que nomás esperar. Sí, entonces con estos detalles podemos hacer algunos otros efectos que nos puedan ayudar en algunas cosas. ¿Ya? Luego, bueno, esto yo creo que ustedes lo van a ir viendo, todos los otros efectos que tenemos por acá. Y después habían algunos cuantos que no estaban en las siguientes categorías seleccionados, ¿no? Por ejemplo, este de este desentrelazar. El entrelazado viene de acuerdo a los puntitos que generan el cambio de color en cada gráfico que tengamos. Entonces, se dice que hay un enlazado o entrelazado entre estos puntos, ¿no? Y por eso es que el programa nos dice que puede hacer el desentrelazado de estos puntos en en la foto en cuestión que estemos usando. Sí, también tenemos un botoncito, me olvidé decirles, de restablecer, o sea, para volver al inicio antes de haberle aplicado los efectos que estemos poniendo, ¿no? En este caso no se nota mucho porque tendríamos que ampliarle más la imagen y ahí recién veríamos la diferencia entre lo normal y lo que estaría desentrelazado, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a hacer una previsualización y no sé si habrán notado esto. Restablecer y ha vuelto a la imagen un poco áspera, ¿no? De esta pixelación que ya tiene. A ver más aquí. Le pongo, estaban líneas pares primero. Ahora le voy a poner líneas impares y nuevamente previsualizar. Entonces la previsualización nos hace es una especie de compensación entre líneas pares e impares, pero el efecto que nos provoca la pixelación. ¿Sí?
Bien, el siguiente efecto, por ejemplo, es, bueno, ya hemos visto invertir y posterizar, ¿no? Ah, bueno, posterizar también en las fotos nos hacen otras cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, el posterizado de esta foto nos va haciendo una especie de identificación de colores puros en una fotografía, por ejemplo, y estos colores puros los reconoce a lo largo de toda la foto y nos da un área bien definida. Y de acuerdo al número que escogemos de nivel, entonces el posterizado nos bota diferentes tipos de resultados, ¿no? Algunos usan el efecto de posterizado para aplicarle algunas fotos, aplicarle algunos efectos de vectorialización a las fotos para, bueno, volverlas en vectores, ¿no? Y gracias a esto hacer no sé, una especie de técnica de silueteado, así pero basados en una fotografía. Entonces puede servirnos para eso. Sí, otro efecto que es muy interesante aquí es esto bueno, en la inversión ya habíamos visto, ¿no? Nos hace como un negativo de la foto. El negativo son los colores inversos a los que son los reales y, y en algunos casos como efectos nos sirven. Esto se entendería más si todavía, si todavía usáramos las películas en rollo que venían para las cámaras fotográficas, pero ahora es todo digital, entonces ya no tenemos acceso directo a ese tipo de negativos que teníamos antes cuando se usaban las cámaras con un rollo de fotografía, ¿no? Bueno, pese a que hay algunas personas todavía que usan ese tipo de tecnología, pero es más, eh, digamos que es un poco más difícil encontrar lugares donde te procesen la foto ahora, ¿no? Ahora que ha cambiado todo. Ahora sí, viene la parte de corrección. En corrección no estaba activado antes esto que decía polvo y arañazos. Bueno, ahora sí. ¿Y qué nos hace esto? A ver, bueno, esto tal vez lo hayan visto también en el Photoshop o un comando parecido, si no me equivoco. Pero ¿qué hace? Eh, a veces las fotografías tienen errores, ¿no? Y esos errores son precisamente, como su título dice, son errores de polvo, a veces por la fricción de la fotografía o del papel, y arañazos porque se van doblando los papeles y esas cosas. Entonces, esas fotografías las llevamos escaneadas de manera digital a un programa como este, puede ser el Corel o su equivalente, el Corel Photo Paint o algún editor fotográfico y seguramente vamos a encontrar algún tipo de efecto parecido a este, ¿no? Entonces, cuando le aplicamos el efecto, nos van haciendo algunos cambios. Miren, por ejemplo, en la parte de la chalina de la muchacha, al hacerle el efecto, bueno, cambia la textura. A ver, lo voy a ampliar para que podamos hacerle más, para que sea más visible. Ahí, por ejemplo, me voy a donde dice nuevamente polvo y arañazos y listo. Lo previsualizo para que me muestre cómo está quedando y trata de más o menos compensar, ¿no? Pero aquí en realidad lo ha distorsionado. Tenemos un rango de umbral, un rango de radio y según esos detalles, nuestra figura va a tener un aspecto diferente. ¿Sí? Entonces, eso me sirve solamente para mapas de bits, por si acaso. Después están los medios artísticos, que son, un segundo, esto lo voy a poner aquí, ya, que son especies de tipos de pincel estándar que tiene el programa. Y también nosotros podemos configurar algunos detalles. Miren, por ejemplo, yo hago una línea en vectorial, en este caso voy a usar mano alzada, que sea como una especie de manuscrito. Miren, por ejemplo, voy a tratar de hacer
Ay, creo que el pulso no está bueno, pero dice hola, ¿no? Y ahí le aplico, ahora que le ponga una línea de color blanco. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Entonces le pongo esto, pero es muy grueso, entonces lo voy a disminuir. Le pondré a un 5 de espesor. Ahí está. Entonces podemos jugar con todos los tipos de línea que hay aquí, de tal forma que nuestro tracito de línea vectorial cambie en en su estilo, en su acabado, ¿no? Y eso es lo que hacemos con todos estos trazos predeterminados que tiene el programa. Bueno, en algunos casos, miren, podemos usar ese tipo de líneas que ya vienen predeterminadas y seguramente nos van a salir interesantes cosas según los proyectos en los que estamos trabajando. Y por si acaso aquí en el mismo Corel también tiene un- una forma de cargar especie de presets, ¿no? Del mismo Corel. Incluso aquí mismo tiene otros que ya vienen por categorías. Miren, por ejemplo, aquí dice comida, caligrafía, objetos, plantas, sensual, scroll, símbolos y demás. Entonces yo voy a, por ejemplo, seleccionar símbolos, le hago aceptar y ya está. Tendría que estar en algún lugar de aquí los símbolos, ¿no? Y están ahí abajo precisamente. Tenemos el símbolo de una plantita. El detalle de esto es que durante todo el trazo vectorial se va alargando la imagen única que tenemos. ¿Sí? Bueno, en algunos casos es muy grande o compleja, creo, la imagen. Y bueno, se queda pensando y pensando. Y así. Bien, entonces todos estos elementos eh, que la parte de medios artísticos nos permite hacer, están especificados para que podamos usarlos que ya tienen predeterminados el Corel o de lo contrario carguemos otros nuevos. En este caso, también habíamos visto esto de medios artísticos cuando estábamos haciendo el análisis de los creadores de trazos, ¿no? En este caso, junto con las herramientas mano alzada, línea de 2 puntos, Bezier, ahí también están los medios artísticos, junto con pluma, B-spline y demás, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que nos hace esta parte de los medios artísticos. A ver, aquí hay otro que dice mezcla. Por si acaso, el que esté tiqueado me muestra un símbolo de tiqueado en color verde, ¿no? En este caso. Y, y cuando cambiamos a otro, también se va a tiquear el otro. Pero, pero tendríamos que ir desactivando mm, los que no usáramos, ¿no? Entonces, en este caso, yo no voy a usar medios artísticos y solamente voy a usar el efecto de mezcla para este objeto que he seleccionado. Entonces, le tiqueo y ya está. La mezcla. ¿Qué nos hace la mezcla? Bueno, ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? La mezcla es este mismo comando que tenemos como herramienta mezcla. Y tenemos ahí su configurador de todo lo que hace este tipo de efecto. Entonces, de eso yo creo que no hay mucho problema. Y también está silueta, envoltura, extrusión, bisel y lente. Creo que lo que no vimos es esta parte de bisel y lente, porque no están en esta parte de entre los efectos de este botón que está en su barra de herramientas del lado izquierdo. Miren, solamente tenemos mezcla, silueta, distorsión, sombra, envoltura, extrusión y transparencia, pero no tenemos estos otros que serían bisel y lente.
A ver, miren el bisel. Voy a agarrar esto. Y bueno, se acordarán del biselado, por ejemplo, de alguna de las capas en Photoshop. Más o menos se tiene un similar efecto. A ver, voy a tiquear. Esto que dice mezcla lo estoy destiqueando y me estoy yendo a bisel. Entonces, con bisel activado, tengo estos parámetros para hacer ah, alguna variante, ¿no? La intensidad, la dirección y la distancia. Voy a aumentar la distancia y luego hay un botón que dice aplicar. El estilo me dice, el estilo es tipo relieve. O también suavizar borde, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia característica. Sí, en este caso, suavizar borde tal vez no sea más familiar. Y ahí, por ejemplo, le voy a aumentar el tamaño y aplicar. Am, Podemos hacer todos los cambios necesarios para que este tipo de bisel tenga una cierta lógica que nos pueda servir, ¿no? La misma intensidad y otros detalles que nos ayudarían a hacer que lo que estamos creando tenga un efecto de biselado. Bueno, por si acaso aquí también hay un botón que dice descentrado del bisel. Está la distancia desde los bordes hacia el centro o también hay otro detalle que dice todo hacia el centro. O sea, ya no necesita distancia, sino que van a coincidir por lo menos los bordes más próximos y hasta el centro de toda la figura encerrada. Entonces, eso también se puede maniobrar. Sí, entonces esto no estaba presente en el anterior menú que hemos analizado, en este donde están mezcla, silueta, distorsionar, sombra, envoltura, extrusión y transparencia. Sí, entonces esta herramienta que sería parte de los efectos, que se llama Bisel, no estaba en ese menú, pero sí lo podemos encontrar en este menú que dice efectos en la parte de arriba, ¿no? Bien, ese es uno. A ver, lo voy a destiquear. Mejor voy a volver en pasos para deshacer el efecto. Creo que era hasta por ahí. Ajá, ahí se acaba, ¿listo? Ahora nos vamos aquí a donde dice lente. En el lente podemos hacer que tenga los efectos que tenemos mencionados en esta parte, ¿no? Donde dice filtro de color y también está sin efecto de lente, brillo, añadir color, filtro de color, mapa de colores personalizados, ahí, perdón. Luego ojo de pez, mapa de calor, invertir aumento, escala de grises y todo eso. Vamos a poner alguno de estos. Un ojo de pez, por ejemplo, que debería de darme una especie de bordes boleados, pero no sé si aquí se aplique o es que, o es que solamente esto se aplica a mapas de bits. Verifiquemos. Voy a volver a su estado inicial antes del efecto. Ah, bueno, en este caso del ojo de pez no tenemos, en el caso del lente, no tengo una relación para un gráfico vectorial. Entonces vamos a probar con el gráfico que es de carácter, digo que es mapa de bits. Sí, entonces veamos dónde está el lente y verifiquemos, por ejemplo, el ojo de pez. Solo que, eh, por si acaso alguien está con su computador en la mano.
¿Qué dicen? ¿Alguien está con su computador en la mano? ¿Estás con el programa por si acaso? Sí. A ver, ¿puedes verificar en esta parte de donde dice ojo de pez o si en el lugar que te dice ojo de pez, en la parte del lente, en efectos, si te transforman muchas cosas o no? Un momentito, les me está entrando. A ver, entonces crea cualquier tipo de figura o de lo contrario una imagen vectorial y ahí aplicarle el ojo de pez. Bueno, en todo caso, tal vez hayan hecho también alguna relación parecida cuando estaban haciendo, por ejemplo, Photoshop, ¿no? O sea, ¿qué tenemos de atributos de lente? Por ejemplo, el ojo de pez es un tipo de lente que nos hace ver las imágenes con efectos redondeados en los bordes, pero es de amplia visión. Entonces, tal vez hayan visto algunas imágenes de los drones, por ejemplo. Muchos drones, por lo menos los demás antes, los antiguitos usaban un lente con ojo de pez porque su objetivo era mirar lo más panorámico posible, eh, un, eh, lo que a través del lente se veía. No, los drones más últimos ya tienen unos lentes no tan así abiertos como el ojo de pez. ¿No? Entonces, en el caso del ojo de pez, nos hace eso. En los otros casos, yo creo que es más o menos fácil definir. Por ejemplo, el brillo, un brillo de lente. Un brillo de lente puede venir a un costado, puede venir a uno u otro lado, o cosas así. Aquí, por ejemplo, me da un lugar para que pueda editar el punto, perdón, el punto donde está ubicado el brillo, ¿no? Entonces, ese tendría que ser el brillo, pero generado por el lente, porque es un efecto de lente. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Has logrado ver y activar alguno de estos efectos? Hola, ¿estás por ahí? Ya, estaba hablando sin micrófono. Dicen, ya he puesto que se llama, estoy en el core, ¿cómo me dijo? Eh, Tendrías que entrar al lugar que dice efectos en arriba, en la parte de arriba. Mira donde yo le eché un clic, si tienes la visión del zoom, ¿no? Aquí donde le dice clic y donde está tiqueado y dice lente. También su acceso directo es Alt F3. Sí. Pero primero tienes que tener seleccionada una imagen vectorial, ¿no? Puede ser un cuadrado, cualquier tipo de Ah, ya, figura. ya. Y ahí le aplicas el efecto y una vez que le apliques tendrías que escoger cualquiera de los efectos que tienes en el lado derecho del configurador que te va a aparecer. En este caso está con brillo. Aquí me pone sin efecto de lente, brillo, añadir color, filtro de color, mapa de colores personalizados, ojo de pez. A ver, aplicarle el ojo de pez, por ejemplo. Listo. Ya, se ha activado el lugar que dice aplicar. Aplicar, Sí, hay un botoncito más abajo aplicar. que tendría que decir aplicar, Ah, no, pero esta no me sale. O sea, ¿no? me está, pongo ojo de pez, pone al cuadrado, a la figura que he hecho, pero no me permite. Ah, está con ganas.
Ya. Sí, ya le apliqué. Ah, ya. Y te Aplicar. sale diferente la fotografía o la figura que has seleccionado, ¿sí? Tengo que pintarlo. Sí, 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 tendrías que hacerle aplicar y ahí tendría que mostrarte algún cambio en la figura. A ver. eh, Aplicar. Me sale, cuando le pinté, me ha salido en los bordes que el color se ha dado en los bordes. Ah, sí, Sí. bueno, algo pasa He con hecho este. mal, he hecho bien, he hecho mal. No, está bien. Y ya. Me sale el cuadrado que he hecho, ya está el cuadrado ahí, pero cuando hay otro cuadrado, que cuando lo pongo al cuadrado que ya realicé, como digamos, sale otra imagen, sale el mismo cuadrado, pero medio doblado, así. Ah, ya. ¿Nos puedes compartir pantalla para que veamos todos, por favor? Ya, está bien, licenciada. Ahorita, un momento. No, dice el anfitrión deshabilitado, dice. Ah, pronto. Dame un segundo, aquí hay un comando que no. Ahora sí, tendría que estar activado. Listo. Ahora sí. Sí, sí, aquí está, puede ver. O sea, esto sí. Y luego este comando, así. Solo lo muevo este cuadrado. O sea, es Eh, así, no, el no, cuadrado. Pero to- esta cosita lo pongo ahí y luego todavía sale no, esto. te cuento que. Ah, ya, ya, recién está compartiendo tu pantalla. Ahora sí. ¿Recién? Sí, 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 ahora Ahí sí, ya. recién lo vemos. Ya. Este cuadrado que usted me dijo que hiciera, y este cuadrado, de cuando me dijo que aplicara todo esto, me salió este cuadrado, pero ya pongo al cuadrado que realicé este otro cuadrado, pero me sale así. ¿Está bien? ¿O he hecho Sí, sí, mal? sí. No No, sé. está bien, está bien. Ese es Eh, el objetivo de este efecto, el que has escogido, ojo de pez, ¿no? Que según un centro que tenga, en forma circular hacia los bordes, te va creando esa especie de bordes redondeados. Entonces, es un efecto y aquí. que le afecta no solamente a los límites de la forma que hayas escogido, sino a todo lo interior incluso. ¿Sí? Entonces, Ya. solo que en mi programa no funciona, así que algo pasa, ¿no? Ya, perfecto. Ahora Ya. sí, puedes dejar de Dejo de compartir. compartir, ¿no? Sí, 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 gracias.